podcast La 100. Hola a todos, soy Analía Tarasiewicz, psicóloga del trabajo y directora de la consultora Trabaja Mejor. Hoy les damos la bienvenida a otro episodio de Equilibrio Emocional y vamos a explorar un tema que muchas personas encuentran desafiante pero increíblemente gratificante. Cómo trabajar en familia y mantener relaciones sanas y armoniosas. Antes de comenzar, si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte al canal, darle like, compartirlo con quien pueda estar necesitándolo o descargalo y escuchalo después. Equilibrio emocional. Trabajar en familia, ya sabemos que es una experiencia difícil, pero que puede ser súper enriquecedora y nos puede traer un montón de alegrías, aunque también nos da mucho miedo. Entonces, después de todo, estamos construyendo algo con estas personas que tanto queremos, que tanto amamos y que tanto confiamos. Sin embargo, las relaciones familiares y laborales pueden entrelazarse de una manera que no siempre son fáciles de manejar y esto puede generarte, varios dolores de cabeza y noches sin dormir. Hoy quiero hablarte sobre cómo encontrar ese equilibrio que nos permite que tanto el negocio como las relaciones familiares puedan prosperar. Primero hablemos de tener acuerdos claros, pero desde el principio. Pues mucha gente viene y me dice, yo empecé como pude y después de repente me di cuenta que tenía 1000 problemas y ahí establecí algunos acuerdos. No. Antes de empezar, las reglas lo más claras posibles. Entonces, cuando vos trabajás con tu familia, es fundamental que todos estén en la misma página del libro desde el principio. Si no, empiezan a haber muchos fantasmas, muchos huecos por donde van a ingresar estas informaciones que no tienen que ver con el emprendimiento, con el negocio, con el proyecto, sino más bien con eso que te estaba pasando ya de antes con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tus primos, con tu pareja, etcétera, ¿no? Entonces, esto significa que hay que hablar abiertamente sobre las expectativas que uno tiene, cuáles son los roles que cada uno va a establecer dentro de la organización. Y a veces te vas a reír, pero cuando vos vas armando tu organigrama, y vos decís, pero ¿para qué voy a hacer esto si estoy yo? Yo como cadete, yo como director, mi mamá y mi papá están siempre en el mismo lugar, o sea, son 10 puestos para mí mismo, no importa. Vos tenés que armar igual la estructura del negocio, de lo que vas a necesitar, de cómo va a ser el organigrama, todo, como si mañana tuvieras otras personas que estuvieran ahí. No importan las personas, importa lo que requiere esa organización, ese emprendimiento. Entonces vamos a armar realmente, Chema, vos, ¿qué pensás? ¿Por qué querés hacer esto? ¿No? ¿Quién va a tomar estas decisiones? ¿Vos qué rol vas a ocupar? ¿Yo qué rol voy a ocupar? ¿En qué momento? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades que cada uno tenga? ¿Cuáles son los momentos en los que va a entrar, mi hermana, mi papá, mi mamá? Pero hay algo que está bueno, que es que cuando uno está en la organización, no hace falta decirle, Chema, tal cosa, porque acá no sos mi mamá, acá no sos mi papá. Acá sos el director de tal área, el cadete de tal cosa, el administrativo o el tesorero, ¿no? Como que hay que empezar a separar el otro rol, porque si no, alguno de los dos se va a ensuciar, ¿no? Entonces, empiezan a haber estas necesidades de poder esclarecer cuáles son las tomas de decisiones, los acuerdos, y qué sucede incluso si la persona, se cansa y se quiere ir y no puede. Van a pasar miles de cosas, como pasa en cualquier organización, pero acá con esta cuota extra del amor que uno se tiene. Entonces, déjame contarte rapidito un ejemplo. Me acuerdo del caso de una chica que se llamaba Laura y su hermano, que decidieron continuar con la cadena de confitería familiar. Eran 800.000 locales que estaban buenísimos y que eran empresas súper consolidadas en toda la provincia de Buenos Aires. Y la había fundado la abuela hacía 50 años. O sea, el padre la había tomado como un legado que no daba como un mandato muy fuerte en el que no daba a dejar la empresa, aunque el padre quería ser músico, nada que ver, pero siguió el legado del abuelo por su mamá, etcétera, y ahora la tercera generación, que en general es cuando se rompen estas empresas, uno de los hijos, que era Laura, sí quería, como seguir, pero quería modernizar el negocio, ¿no? Y atraer un público más joven, etcétera, mientras que el otro hermano, que era el más grande, quería mantener las tradiciones del padre, que también había muerto hacía poquito. Entonces,
nada, todo un tema, ¿viste? Como ahora estaban enfrentados, todo lo que el abuelo había construido, estos dos hermanos estaban enfrentados a muerte porque uno quería mantener la tradición, porque estaba muy ligado también emocionalmente a este padre, a este abuelo. Incluso fue criado también como muy desde ahí, ¿no? Desde, vos vas a ser, vos tenés que ser igual a mí, ¿no? Como todo un mambo ahí fuerte. Y Laura tenía toda una visión más de como abierta, ¿no? Era más artística, más moderna, había estudiado marketing. Bueno, entonces el conflicto familiar surgía ahí, ¿no? Cuando comenzaron a chocar en estas decisiones sobre cómo presentaban un menú, sobre cómo iba a ser la decoración del local y las campañas de marketing se iban a hacer a través de plataformas digitales o si lo iban a hacer en la revista del barrio con el megáfono, ¿no? O sea, ¿qué iban a hacer? Bueno, lo que hicieron después de un gran tiempo de conflicto, que casi, digamos, toda la familia había terminado súper peleada y ya, ¿viste? Pero ellos realmente de corazón se ponían a llorar y mantenían esta ilusión de que iban a poder arreglarlo, pero no sabían cómo. Entonces cuando vinieron a mí, trabajamos muy fuerte en esto, en esclarecer el rol, la persona, cuáles son las problemáticas que estaban sucediendo a la organización y poner como un tercero a la organización que tenía sus necesidades propias, porque imagínate que ahí había miles de necesidades y sobre todo muchísimas familias que estaban en línea, ¿no? Muchas familias que estaban trabajando en las fábricas, en los locales, muchas empresas que estaban subcontratadas también, no sé, el estudio contable, el abogado, la agencia de marketing, o sea, dependía de mucha gente esta resolución de estos hermanos que en realidad tenían una temática, nosotros nos gusta decir el mambo, ¿no? O sea, como que tenían un mambo ahí muy personal de quién era el elegido y quién no, y de quién iba a transgredir los límites. Entonces, en general se estaba como jugando más el tema de este dolor familiar y un tema de lugares familiares que el negocio en sí mismo, que juntos podían hacer que este negocio fuera genial, ¿no? Entonces, bueno, después de bastantes reuniones que tuvimos que ver y profundizar y intentar con distintas herramientas, distintos escenarios, bueno, pudieron encontrar cómo iba a ser la estrategia, quién supervisaría qué cosa y entender también los por qué les estaba pasando esto. Y qué estaban trayendo de su mundo personal no resuelto y qué estaban haciendo con su problemática actual de su organización. Entonces, bueno, pudieron asegurarse de que sus recetas se mantuvieran intactas, más supervisar la producción, la calidad, pero tener estrategias que atrajeran un público más nuevo que le guste lo casero y lo tradicional, ¿no? Y no necesariamente ir hacia algo demasiado gourmet. Entonces, bueno, encontraron ahí su punto medio, también comprendieron las diferencias que estaban metiéndose del mundo familiar y esto los fortaleció, porque no importa que te pasen estas cosas en un negocio familiar, porque es normal, porque es lo que pasa, porque no somos perfectos, porque a veces sufrimos y no entendemos por qué, y a veces hay dolores que no se van, ¿no? Y que cuando incluso tenemos estos mandatos tan fuertes y están ahí como que se sienten las necesidades de las personas que ya se fueron incluso, uno tiene que hacer lo mejor para quienes sí estamos acá y respetar, bueno, determinados legados, pero tampoco, bueno, vivir la vida del otro, ¿no? Entonces encontrar que no solo salvaron el negocio finalmente y fortalecieron su relación como hermanos, sino que se respetaron, ¿no? Aprendieron a respetar sus talentos, sus pasiones, su vida y empezaron a entender, bueno, en qué momento del mundo estaban. Estuvo muy bueno por todo eso y bueno, hoy siguen desarrollándose fuertemente, incluso en otras provincias del país y hasta en otro país más también que pudieron abrir algunos locales. Entonces, como les decía, hablemos de acuerdos claros desde el principio. Separemos los tiempos y los espacios, ¿no? Esto de que es tentador hablar de negocios en cualquier momento, especialmente cuando estás rodeado de familiares. Pero bueno, ¿te diste cuenta? Capaz que eso puede afectar el tiempo de tu familia. Estaría bueno que lo mires, a ver si realmente lo está afectando, ¿no? E imaginar que cada cena familiar puede tener como su lugar
en la familia, ¿no? Y no estar ahí todo el tiempo convirtiéndola en un espacio para trabajar. Entonces, vamos a pensar en esta separación y que haya reuniones de trabajo fuera de este espacio de mi rol como hijo, como padre, como abuelo, porque vas a agotar. Algunas de las instancias se van a agotar y el hogar va a dejar de ser un refugio y va a ser un lugar hostil, doloroso, de lanzas, porque el trabajo no tiene el mismo discurso que el amor, porque en el trabajo juegan otras cosas, juega el reconocimiento, juega el hacer, no el ser, el amor, el corazón, es otro tipo de empatía, ¿no? Así que bueno, ojo con eso, y aquí es donde el establecimiento de los límites entra en juego, y una buena práctica es definir momentos específicos para hablar de trabajo y otros para disfrutar la familia. Entonces, tal vez que después de las 7 de la noche o los fines de semana o etcétera, haya espacios laborales que no existan, ¿no? Que queden prohibidos y que se dediquen en otros horarios, en otros días y en otros contextos. Entonces esto les va a permitir desconectar, recargar energías, fortalecer esos lazos familiares que son la razón por la cual finalmente en un principio decidieron trabajar juntos, ¿no? Hay algo ahí puntual. Y pensemos también en que esta separación, como les decía, de los roles y las personas, nos permiten también, además de evitar conflictos personales, mantener la objetividad, ¿no? Lo más posible, porque uno todo el tiempo está con su subjetividad mirando el mundo, pero bueno, puede permitirles abordar temas con una mentalidad un poco más objetiva, discutir estrategias específicas cuando encuentren sus lugares y tomar decisiones o dar feedback más constructivo y no tan destructivo, metiéndose en la persona y en esa llaga que uno en 1980 le dijo al otro, ¿no? Es ahora, acá, me confundí de pan, quería poner el pan acá y a este le quería poner dulce de leche, listo, punto. No es eso el motivo por el cual sos un enfermo, un infeliz, bueno, y todas esas cosas que se dice la gente cuando se enoja y que no servís para nada y que todo lo haces lento, ¿no? Para empezar a lastimar al otro desde lugares totalmente horribles y, bueno, separando ahí entonces los pensamientos, las emociones, las acciones, mayor inteligencia en todo esto, mayor emocionalidad, mayor empatía y separar y tomarse esos tiempos para ser más objetivos, si no, no vas a ser objetivo. Por otro lado, entonces, todo esto te ayuda a fortalecer este respeto mutuo, valorando un poco lo que el otro te está dando en ese momento, o que se equivoque, no importa. Estás valorando también su intención, sus habilidades, el trabajo, lo que refuerza también la identidad del otro. ¿Qué es lo que te quiere decir? Y si realmente se está equivocando y se está yendo al carajo, por favor, no lo trates peor. Trata de encontrar una manera para que esta familia también tenga su lugar. Y si vos no estás cómodo en este espacio y si no, viste, no querés ir contra la corriente y todo, elegite la vida que querés tener y andá a cosecharla, ¿no? Salí de este escenario que no te gusta y que si todos quieren ir para allá y vos no querés, también tenés que preguntarte vos en qué lugar estás y qué estás haciendo vos con tu propia vida. ¿Por qué te quedás? ¿Por un mandato? ¿Por qué le estás dando tu vida a algo que no estás de acuerdo para nada, ¿no? Como esta chica que si quería hacer algo moderno y seguían todos haciendo algo tradicional y bueno, tenía dos caminos, o conciliar o irse. O el tercero, ¿no? El del dolor, el de la enfermedad, quedarse y morirse en una instancia donde nada de lo que quiera, levantarse todos los días para un lugar que no quiere estar. ¿Qué sé yo? Cuestión de cada uno, pero la realidad es que las opciones en general las tenemos. A veces cuestan un montón de tiempo tomarlas o encontrarlas o lo que sea. Pero si uno intenta y es estratégico, los caminos cambian. Acá y en otro país y en tantos lugares cambian que te sorprenderías, ¿no? Y no lo digo, incluso lo digo por mí misma, pero no lo digo solo por mí misma, sino por mi historia, sino también porque lo veo en la gente que intenta, ¿no? A veces no es mañana, pero no importa. Tu mente ya está llevando a cabo esta nueva apertura de camino. Entonces, cuando uno trabaja en familia, las emociones están más a flor de piel, las críticas, aunque constructivas, pueden sentirse más personales. Entonces recordá
En el negocio todos son profesionales o quieren profesionalizarse o intentan poner un know-how al servicio de la situación o su experiencia de vida. Sigue habiendo una historia compartida que puede influir en cómo se perciben estas palabras y acciones de los demás. Y bueno, como siempre te digo, si todo esto te excede, busca ayuda externa cuando sea necesario, ¿no? A veces es muy difícil valorar con esta objetividad que se pide y bueno, y a veces un consultor, un coach, un psicólogo, alguien que te ayude a mediar, a traducir, a pensar, te puede ayudar. Y también recordar que no se trata de elegir entre la familia o el negocio, ¿no? Se trata de encontrar una manera de hacer que ambos prosperen y que cada uno esté conectado con su propio propósito y con su propia interioridad y que cuanto más puedan salir del mandato, mejor. Porque al fin de cuentas la vida es tuya, la energía vital es tuya y nadie va a vivir tu propia vida. Incluso el abuelo que ya no está, digamos. Es tu vida. Así que vos vas a tener que definir, aunque sea difícil. Lo que te digo siempre es, si este episodio te resultó útil, no dudes en seguirnos en este canal porque hay mucha más información. Desde mi consultora Trabaja Mejor, estoy acá para ayudarte a encontrar también ese equilibrio entre tu éxito laboral, la armonía familiar y lo que vos necesites. Y si conoces a alguien que pueda beneficiarse con esta información, compartísela. Yo te agradezco de corazón por acompañarme hoy. Estoy acá con vos. Y nos vemos el próximo episodio de Equilibrio Emocional acá por la 100 FM. Podcast La 100.